Hola a todos y todas, yo soy Aitana y esto es Reír o Llorar, un programa donde vamos a intentar darle un toquecito de comedia a la historia del feminismo. Para este podcast hoy es un día muy especial porque justo hace un mes publicábamos el primer episodio. 4 miércoles más tarde estoy súper agradecida por el recibimiento y súper contenta de poder compartir con vosotras y con vosotros algo que me apasiona, como lo es el feminismo y la historia de este. Me alegra mucho que os esté gustando y yo personalmente me lo estoy pasando genial documentándome, escribiendo los guiones y después grabándolos, así que todo maravilloso. Bueno, después de este momento de paz y amor y felicidad, procedo a desvelar el tema de hoy. La supuesta histeria femenina, una enfermedad, nótense las muchas comillas que le pongo al término, muy común entre las mujeres en la época victoriana. Vamos a hablar de las barbaridades que decía mi querido Sigmund Freud, del señor Falopio, de la publicidad y su influencia, y por supuesto, al final recomendaremos un libro muy chulo. Así que nada, comencemos. Antes de meternos en materia, tenemos que contextualizar un poco y explicar qué fue la época victoriana. Esta es uno de los periodos históricos más importantes para el Reino Unido, donde tuvo lugar. Se le llama así por los nada más y nada menos que 64 años de reinado de la reina Victoria I, desde mediados del siglo XIX, 1837, a principios del siglo XX, 1901. También hay quien dice que empezó 5 años antes, en 1832, con la llamada Ley de la Reforma, que generó un cambio muy importante en el sistema electoral inglés y galés, que no británico, ya que en Escocia e Irlanda no se aplicaba. Una de las grandes cosas que se consiguió con esta ley fue aumentar el número de votantes, pasando de unos 400.000 en el condado inglés a más de 650.000. Por supuesto, entre esos 650.000 no había ni una sola mujer, ya que esta reforma considerada tan vanguardista y tan maravillosa fue la primera en prohibir explícitamente el sufragio femenino, ya que defendía que un votante solo podía ser un hombre. Por lo menos, algo bueno que hizo fue permitir votar a pequeños terratenientes, a agricultores arrendatarios, a comerciantes y a algunos inquilinos. Algo es algo, ¿no? Pues no, porque eso quiere decir que solo 1 de cada 6 hombres podía votar de una población de más de 14 millones de personas. Hay una comparación muy curiosa y es que en Francia, que en esa época tenía aproximadamente 32 millones de habitantes, solo se permitía votar al 0,52% de ellos. En cambio, de los 16,5 millones entre Inglaterra, Gales y Escocia, el 2,66% tenía derecho al voto. Todo esto antes de la Ley de la Reforma, claro, una vez esta se aprobó, el número de votantes aumentó un 60%. Esto me recuerda un poco al tema de la democracia ateniense. Sí, es cierto que estableció las bases de las democracias actuales y todo lo que tú quieras, pero es que resulta que solo podían votar hombres, adultos, ciudadanos atenienses que hubieran terminado ya su entrenamiento militar. Eso descarta a jóvenes de ambos géneros, a las mujeres en general, a toda persona no considerada ciudadana, a los libertos y a los esclavos, y a toda persona no nacida en Atenas, lo cual nos deja a un 10% de la población total. Maravilloso, ¿verdad? En fin, volvamos al tema de hoy, que he acabado hablando de política británica del siglo XIX y del sufragio ateniense, lo que tiene ser una pesada y que te guste la historia. Pero bueno, como comentábamos antes, la época victoriana duró los mismos 64 años que estuvo la reina Victoria en el trono. Fue un periodo de gloria y esplendor para el Imperio británico, que todavía tenía colonias en Australia o en la India y que supuso el auge de la revolución industrial en este mismo imperio. Gran Bretaña pasó de ser un país fundamentalmente agrario, lleno de pequeños terratenientes,
a uno muy moderno e industrializado. Además estaba la llamada Pax Britannica, que es el nombre que se le da a esa etapa de estabilidad y paz, como su propio nombre indica. Hubo también un grandísimo crecimiento económico, cosa que por cierto tampoco estaría tan mal si ocurriera aquí. Ya hemos hablado de lo económico y de lo político, pero ahora vayamos a lo social, al salseíto. Fue una era con una moral súper puritana, muy conservadora y también excesivamente estricta. Y por supuesto también machista y misógina a más no poder. Las mujeres no pintaban nada, no tenían ni voz ni voto, y estaban atravesadas por fuertes estereotipos de género. Además era una sociedad profundamente religiosa, y se valoraba mucho la supuesta ética, la castidad, la pureza y el rechazo a los vicios del espíritu. Unos pesados cortarrollos, vaya. Lo bueno de todo esto es que nos ha dejado a grandes autores y autoras, y ya avanzó que sobre 3 de ellas irá el capítulo de la semana que viene. Os sonarán todos estos nombres que voy a decir a continuación, estoy segura. Oscar Wilde, que por cierto, dejó cada machistada que es para partirse de risa de lo ridículo que suena, ¿vale? Stevenson, cuya novela La isla del tesoro me ha flipado siempre desde pequeña a otro nivel porque es maravillosa. Lewis Carroll y su Alicia. H.G. Wells y su maravillosa máquina del tiempo, Bram Stoker, Lord Byron y nuestra querida Mary Shelley, Charles Dickens, que es mi novio pero él no lo sabe todavía, y Arthur Conan Doyle con su Sherlock y muchas otras novelas maravillosas. Y ahora ya vamos llegando al tema que nos interesa hoy, la hipocresía de la moral victoriana en cuanto a la sexualidad y la castidad. Anem ore. Ya hemos comentado que era una sociedad muy religiosa y muy crítica con los supuestos vicios terrenales, especialmente los referentes a la sexualidad. De hecho, nuestro amigo Oscar Wilde que mencionaba antes fue condenado por sodomía, es decir, por ser abiertamente homosexual. Es curioso ver cómo una persona de un colectivo oprimido es capaz de ser tan bestia y tan bruta con otro grupo oprimido como somos las mujeres, y decir cosas como que ¿cómo va a tener confianza en una mujer que le dice su verdadera edad? Si una vez se ha dicho eso, es capaz de decírselo todo. En fin, amigas, no comments. El caso es que pese a todo este supuesto amor a la moral y a la ética, los burdeles estaban a rebosar, y los hombres tenían todas las amantes que quisieran. Por eso es hipócrita, porque pese a que la gente de bien lo criticaba, luego parte de esos hombres de bien se iban a un burdel y no pasaba nada. Lo que a ojos de la sociedad sí era extraño era que cada vez más mujeres estaban insatisfechas con sus maridos, en todos los sentidos de la palabra, y con la vida en general. Entonces a ellos, sorprendidísimos, no se les ocurrió otra cosa que llevarlas al médico. Oye, a ver a esta que le pasa que está muy rara. ¿Y cuál fue el diagnóstico de miles de médicos? Histeria femenina. Bueno, vale, pero ¿en qué consistía esto? Bueno, básicamente se suponía que tu útero era errante, como el holandés, e iba por ahí por tu cuerpo haciendo el mal. Ok, ¿y cuáles eran los síntomas de esta supuesta enfermedad? Pues en fin, es que hay muchos. ¿Que te duele la cabeza? Tienes histeria. ¿Que comes poco? Tienes histeria. ¿Que comes mucho? Histeria. ¿Que no duermes? Tienes histeria. ¿Que estás irritable? Histeria. ¿Mal humor? Tienes histeria. ¿Sofocos? Tienes histeria. Y claro, también tenemos los diagnósticos asociados de frígidas, lo que ahora se conoce como estrechas, y ninfómanas. Aquí, para todos los gustos. Enfermedades para todas chicas. ¿Que cómo curaban los médicos la histeria? Pues muy fácil. Tú, un señor de bien, rayado porque su mujer te hace un poco de ghosting o según tú está muy rara, te la llevas al médico, se lo cuentas al hombre y él te dice que no te preocupes, que es muy habitual, lo que le pasa a tu señora esposa. Que te esperes un poquito ahí sentado, que va a proceder al masaje genital y que enseguida acaba. ¿Y esto del masaje genital qué era? Bueno, muy sencillo. El médico hacía que la pobre mujer se tumbara en una camilla, le levantaba las faldas y se dedicaba a estimularla sexualmente hasta que llegara al orgasmo, o como ellos lo llamaban, al paroxismo. Pero claro, esto no estaba considerado nada sexual, porque no había ni coito ni pene, y chicas, ya sabemos que si no se dan esas dos circunstancias, no puede haber sexo, claro que no. Según el médico Peter Van Foreest, desconozco la pronunciación neerlandesa, no tengo claro haberlo pronunciado bien, pero bueno, él fue un autor de un tratado sobre la histeria, y entonces decía cosas como: cuando aparecen estos síntomas, nos parece necesario masajear los genitales. Se recomienda esta clase de estimulación para las viudas, las que llevan una vida de castidad y las religiosas, con menos frecuencia para mujeres jóvenes, públicas o casadas, para quienes es mejor remedio la cópula con sus parejas. ¡Tachán! Aparte de todas las barbaridades que se sueltan en este fragmento, me hace gracia una cosa, y es que hable de mujeres públicas o casadas. Traducción: mujeres ya pilladas, que ya son propiedad de otro hombre al cual debemos respetar, o servicios públicos que están todavía al alcance de cualquiera, chicos. Esto es barra libre.
Una burrada, vaya. Y como en la época no había sanidad pública y las consultas costaban dinero, los médicos intentaban ser lo más rápidos posibles, ya que claro, a mayor cantidad de paroxismos, mayor rentabilidad económica. Vaya, de nuevo la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, nada nuevo. Porque encima, como los síntomas de la histeria eran tantísimos y tan variados, se estimaba que 3/4 de la población femenina la padecía. Una bendición, como declaró el doctor Tachertal en 1873.